Había en una ocasión un profesor de filosofía que era una persona muy relevante en su época, tenía escrito varios libros y también algunos trabajos, ensayos, y era una persona relevante en ese mundo académico suyo. Pero era una persona que no le gustaba la notoriedad, no asistía a eventos públicos, apenas se conservaban 2 o 3 fotografías de él, en aquella época no había los medios que tenemos hoy, pero él restringía todo ese tipo de publicidad, así que la mayoría de la gente no le conocía como era físicamente. Pero en un momento determinado, este hombre decide dar una conferencia. Era un momento especial porque no era habitual en él, así que crea una gran expectación esa conferencia y él se dirige en el tren hacia la ciudad donde tiene que dar la conferencia. Cuando él sube al tren, al lado suyo hay un pasajero también que se ponen a hablar de cosas cotidianas, de cosas normales, pero en un momento determinado este profesor le pregunta al pasajero que está al lado cuál es el motivo de su viaje. Y él le dice que va a asistir a una clase, ¿no?, de un profesor muy importante, académico, que él admira, ¿no? Y que, bueno, le empieza a hablar extraordinariamente de él, ¿no? Entonces el profesor le dice, bueno, tal vez no sea una persona tan extraordinaria, es posible que sea una persona normal y corriente. Y sigue añadiendo, y a lo mejor puede que sea hasta un charlatán, que simplemente hace charlas para... Entonces cuando el profesor dijo esta palabra de charlatán, el hombre que admiraba, que las miraba, se ofendió muchísimo y evidentemente como no conocía que él era el profesor, se levantó de ese sitio ofendido, ¿no?, y se marchó a otro apartado del tren. Cuando el profesor se bajó, pues se dirigió hacia a la ciudad, lógicamente, y al día siguiente, cuando tuvo que dar la conferencia, él la dio en el auditorio, pero cuando terminó se dio cuenta de que se dirigía hacia él, de la gente, un hombre, y era este mismo hombre que se había encontrado en el tren. Cuando el hombre se acerca a él, lo que hace es que le pide disculpas por haberse enfadado en el tren, por su comportamiento. No le conocía, evidentemente, porque él no se dio a conocer. Y entonces la respuesta que le dio este profesor era, bueno, que no tenía por qué disculparse en absoluto, que al contrario, que él tenía que disculparse, era él quien tenía que disculparse. Y era él quien estaba muy agradecido porque había aprendido algo muy importante. Entonces este hombre le dijo, bueno, ¿qué le he enseñado yo? ¿Qué ha aprendido usted de mí? Y dice, pues mire, he aprendido algo muy importante. He aprendido que no se debe hablar mal de otras personas, y especialmente de uno mismo. Con esto quiero retomar un poquito más adelante el mensaje que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Así que saludos una vez más y espero que tengas un corazón abierto, ¿no?, para que tú puedas aprovechar este mensaje de la palabra de Dios que quiero compartir contigo en esta mañana. También decir que aquellos que hoy domingo estáis en la iglesia, porque hoy tenemos un culto presencial, escucharéis este mensaje, pero en directo, directamente. Así que recordar, cada 15 días hasta septiembre, aparte de los vídeos, tenemos también la reunión presencial, que es cada 15 días, un domingo sí y otro domingo no. Así que el próximo domingo habrá predicación de Raúl Abraham, que estará con esa serie que estamos escuchando, qué provecho tiene, ¿no?, basado en el libro de Eclesiastés. Creo que es el capítulo 10, así que yo te invito a que el próximo domingo también le puedas escuchar y al siguiente domingo tendremos otra vez la reunión presencial. Dicho esto, quiero entrar ya en el mensaje que quiero compartir con cada uno de vosotros, ¿no? Estamos estudiando lo que es el Sermón de la Llanura, y ese es un sermón que aparece en el Evangelio de Lucas y nos narra que Jesús subió al monte, estuvo solo, orando, y hasta la noche o toda la noche, y que luego descendió y eligió a 12 hombres, que serían llamados los 12 discípulos, que serían los apóstoles, ¿no? Y después de esto, inmediatamente, ya en la llanura, que es lo que se refiere, él empieza a dar estos mensajes de los que estamos hablando. Mensajes que son, en aquella época, era de gran impacto, porque eran palabras, incluso para algunos eran como una revolución, ¿no? Recordar que la primera que hemos hablado de la serie, la primera que dimos, la primera
lección de esta serie, el Sermón de la Llanura, hablaba de valores. Te invito a que en YouTube lo puedas recuperar porque está ahí grabado, y hablaba de esos valores que muchas veces, no ya en aquella época, sino también nosotros, lo tenemos cambiado, ¿no? Y Jesús aporta ahí una enseñanza, pues eso, es explosiva, ¿no? En cuanto a los valores que tenemos nosotros y tenían ellos en aquel momento. Tanto si son religiosos o creyentes como si no lo son valores que impactaron y impactan. Así que yo te animo a que tú recuperes ese vídeo y también leas la Biblia en este pasaje del capítulo 6 del Evangelio de Lucas. El segundo que dimos es el amor, que habló Abraham la semana pasada, habló acerca de ello, también lo puedes escuchar. Y también aquí Jesús habla acerca del amor, pero dando un paso más adelante, un nivel superior de lo que es el concepto de amor, que en el Antiguo Testamento se tenía de una manera, pero Jesús viene a dar un paso más, tan transgresor y tan retador como incluso amar a los enemigos, ¿no? Que eso era algo inaudito, ¿no? Y el tercero que vamos a escuchar en esta mañana es juzgar. Por eso he cogido esta anécdota anterior y vamos a hablar acerca de lo que Jesús dice acerca de lo que es juzgar, ¿verdad? Así que pido que estés atento. Estamos leyendo este texto en Lucas capítulo 6, del Evangelio de Lucas capítulo 6, y leemos del 37 al 45, lo puedes mirar en casa. Yo voy a coger el versículo 37 para iniciar lo que Jesús dice acerca de juzgar. Él dice en el versículo 37 de Lucas capítulo 6, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Dice: perdonad y seréis perdonados. Entonces él aquí está hablando acerca de no juzgar, porque así no seremos juzgados, no condenar a los demás, ¿no? Y esto, como siempre pasa, muchas personas, incluso creyentes, lo pueden tomar como a lo mejor que Jesús está diciendo que nadie tiene derecho a decir a otro que está equivocado, o que nadie puede corregir a otro, ¿no? Y Jesús no está diciendo esto. Por eso quiero profundizar un poquito y por parte. Empezando por el punto número 1, he cogido 3. Punto número 1 es: ¿qué es juzgar? En el sentido que está hablando Jesús, ¿no? Bueno, juzgar, en el sentido, si miramos el diccionario, vamos a empezar por la base. Cuando uno mira el diccionario de la RAE, de la Real Academia, dice que, de varias acepciones, la primera dice que es juzgar en dicho de un juez a un tribunal para determinar el comportamiento de alguien conforme a lo que es la ley y dictar una sentencia. En segunda acepción dice que es dicho de un juez también o un tribunal determinar si un hecho es contrario a la ley y sentenciar lo que proceda, ¿no? Y luego la tercera acepción dice formar opinión sobre algo o alguien, ¿no? Entonces vemos aquí que cuando hablamos de juzgar, podemos distinguir, o mejor dicho, podemos detenernos en tres palabras, ¿no? Que a veces las mezclamos y me gustaría diferenciarlas, ¿no? Esas tres palabras serían juzgar, la otra es opinar y la otra es amonestar. Son tres palabras distintas, evidentemente, pero que tienen un significado distinto y que a veces se meten todo como el tema de juzgar, o se malinterpreta. Así que vamos por partes. La primera es juzgar. Juzgar es lo que hacen los jueces. Es evidente que necesitamos que haya jueces en la tierra, ¿no? Porque hay delitos. Si no hubiera delitos, si no hubiera infracciones, si todo el mundo, pues no habría jueces, ni haría falta policía, ni nada de esto, ¿no? Así que el ir a juicio, lógicamente, no es algo que sea un hobby o que alguien, sino es algo serio, es algo muy serio que se hace cuando hay una infracción, ¿no? Cuando uno quiere reclamar algo. De hecho, hay que pensárselo mucho. Jesús, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 12, 58 en adelante, dice: cuando vayas ante un magistrado con tu adversario, ¿no? Procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado. Entonces, no es, el juicio que estamos hablando de jueces no es cualquier cosa, no estamos hablando de una persona que opina, sino estamos hablando de alguien que tiene responsabilidad ante las leyes. Entonces, en la Biblia ya existía esta palabra de jueces. De hecho, cuando uno ve los libros de la Biblia, hay un libro que se llama Libro de Jueces. Y este libro de jueces toma el nombre porque
Cuando uno ve la historia de Israel, después de Moisés fue Josué quien lideraba a Israel, pero en un momento determinado, cuando Josué tiene que dejar ese relevo, empiezan los ancianos a gobernar durante 15 años aproximadamente, pero luego no hay nadie más. Y entonces hay una etapa en Israel que aproximadamente dura como unos 300 años aproximadamente, hasta que luego se nombra un rey que es Saúl. Y en esa etapa de unos 300 años aproximadamente hay una frase que se repite en el libro de los jueces, ¿no? Jueces capítulo 17, 6, y en el capítulo 21 también lo dice, dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es lo que sucede cuando no hay jueces, ¿no? Como si no hubiera jueces aquí en un país, pues lógicamente cada uno haría lo que le da la gana, ¿no? De hecho, cuando uno ve las películas de western del oeste, pues ve también, ¿no? Cómo enseguida, ¿no? Pues con una cuerda y un árbol, la gente se tomaba la justicia por su mano, ¿no? Y vemos tantas películas, ¿no? De esto que en realidad sería un poco así, cada uno como dice allí el libro de jueces, hacía lo que bien le parecía en cuanto al derecho, ¿no? Así que Jesús nos está hablando no de que no haya jueces, sino nos habla de juzgar, que lo veremos un poco más adelante en qué sentido, ¿no? Pero los jueces son necesarios. En cuanto a la palabra opinar, a diferencia de juzgar, opinar no es juzgar. Opinar siempre que sea no imponiendo una opinión, ¿no? En Proverbios capítulo 24, versículo 6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, opinar es diferente. No tenemos que mezclar juzgar con opinar, ¿no? No se trata de que no podamos decir nada, no podamos decir lo que pensamos, pero se trata de diferenciar qué es juzgar a alguien y qué es opinar acerca de algo. Opinar no es decir yo tengo toda la verdad, y eso lo veremos un poquito más adelante también. Y la otra palabra que también a veces se mezcla es amonestar. Amonestar tampoco es juzgar. Amonestar significa pues querer ayudar a alguien en algo que tal vez él no lo vea y que tú lo estás viendo, ¿no? En ningún momento, lógicamente, obligarle, ¿no? Y esto lo leemos, por ejemplo, aparece lo de amonestar, aparece en la Biblia varias veces, pero en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 12 en adelante, Pablo le escribe en esta carta y les exhorta a ellos. Le dice, os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También rogamos, hermano, que amonestéis, aquí aparece la palabra, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todo. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Entonces, aquí lo que está hablando es amonestar no es tanto como hacer un juicio, sino es querer ayudar, querer decir a alguien, mira, yo estoy viendo esto, creo que aquí tal, y en este sentido, pues la amonestación la necesitamos, todos necesitamos en un momento ser amonestados, pero aquí nos habla también de la posición del que amonesta, que cuidado, también dice la Biblia que cada uno se mire a sí mismo antes de juzgar, de mirar lo que hay en el otro, ¿no? Ahora, en el segundo fase de este mensaje he puesto por qué no debo juzgar, en el sentido ya de juzgar que Jesús se refiere. En primer lugar, nosotros no debemos juzgar, excluyo a los jueces, que ya hemos explicado que son jueces. Nosotros no debemos juzgar porque no somos jueces. En la iglesia ninguno es un juez. Uno puede ser un pastor, uno puede ser un anciano, uno puede ser un diácono, un asistente. No somos jueces. De hecho, el mandato de Jesús para la iglesia, que lo hemos hablado en Mateo 28, cuando habla de la Gran Comisión, no es que vayamos por el mundo juzgando a la gente. Él dice, id por el mundo y haced discípulos a todas las naciones, que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Y en Marcos capítulo 16 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esta es la comisión y el mandato que tenemos de Jesús, no de juzgar a la gente. Y si todavía no ha quedado claro, ¿no? Porque hay algunos que a lo mejor son muy legalistas, ¿no? Tenemos las mismas palabras de Jesús, que también son las anteriores, pero esta concretamente habla acerca del mismo.
Cuando uno lee en Juan capítulo 12, versículo 46, Jesús dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino he venido para salvar al mundo. Y sigue diciendo, al que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que le he hablado. Ella le juzgará en el día postero. O sea que ni siquiera Jesús está diciendo que Él viene para juzgar, sino Él viene para ser luz. Él he venido, lo dice aquí claramente, porque he venido al mundo, no para condenarlo, sino para salvar al mundo. Y la palabra es la que juzga, la misma palabra es la que juzga. Simplemente nosotros lo que nos manda es que expongamos la palabra y que la misma palabra confronte a las personas. No somos nosotros quien tenemos que convencer a nadie en el sentido de que tenemos que decirle que si no nos hacen caso se van al infierno, sino simplemente tenemos que poner la palabra de Dios y eso lo dejamos para, el juicio lo dejamos para Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué más no debo juzgar? Entre otras cosas, no somos jueces, he dicho, la segunda es porque conocemos en parte nada más. Entonces, eh, eh, algo que yo he aprendido con el tiempo, ¿no? Y creo que la mayoría de hijos también, sabemos que no tenemos, nadie tiene padres perfectos, ¿no? Pero una de las cosas que aprendemos como hijos cuando ya somos mayores, ¿no? O vamos creciendo, a pesar de las imperfecciones que tuvieron nuestros padres, eh, eh, reconocemos, ¿no? que todos los consejos que ellos, o gran parte de los consejos que nos daban, ¿no? eran consejos que nosotros no entendíamos y a veces nos rebelábamos y a veces nos enfadábamos, pero con el tiempo nos damos cuenta de que esos consejos, pues bueno, que nos hacían los padres, de tener que lavarte los dientes, que no nos gustaba, o tener a lo mejor que en lugar de comer cada día hamburguesa, pues tener que comer verdura y pescado, o a lo mejor cuando ibas a cruzar la calle mirar que el semáforo esté en el color apropiado para que no te, etcétera, etcétera. Así podemos seguir cantidad de cosas que gracias a nuestros padres, ¿no? Pues nosotros nos hemos beneficiado. Entonces, esto mismo, con el tiempo, es lo que yo veo en Dios, ¿no? Yo veo en Dios que los mandamientos no están tan orientados a reprimirnos o a fastidiarnos, ¿no? Como pueden pensar algunos. Otra cosa es que no lo entendamos, y eso es lógico, porque yo cuando era un niño no entendía muchas cosas que me decían mis padres, ¿no? O nuestros padres, ¿no? Padres y madres. Entonces, yo me di cuenta, y cada vez que lo analizo más, me di cuenta que los mandamientos de Dios están hechos porque nos ama, porque nos quiere proteger, porque nos quiere ayudar, ¿no? Y, y es sabio hacerle caso, porque conocemos en parte. El que no entendamos a veces lo que Dios nos dice no significa que no tenga un sentido. Significa sencillamente que no lo conocemos, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13, versículo 9, el mismo Pablo dice, porque en parte conocemos, y él era un teólogo fantástico, y en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Un día se acabará, todas nuestras preguntas se acabarán, pero de momento hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos, ¿no? Entonces, esto incluso le pasó a grandes siervos, aparte de lo que dice Pablo, el mismo Samuel. Es interesante como el gran profeta Samuel, un hombre de Dios que conocía perfectamente las leyes de Dios y le servía, y en un momento determinado, en 1 Samuel capítulo 16, Dios le dijo que fuera a Belén y que fuera a casa de Isaí y que ungiera a uno de sus hijos. Entonces Samuel fue a este lugar, a Belén, y contactó con Eliab. Y entonces, bueno, pues Elías le presentó todos sus hijos para que él les pudiera decidir a quién iba a ungir como rey, ¿no? Y entonces lo que sucedió es que cuando uno de los hijos, dice el texto, 1 Samuel 16:6, que aconteció que cuando vinieron ellos, él vio a uno de ellos que se llama Eliab, uno de los 7 hijos, creo que eran 7, a Eliab. Y Samuel dijo, de cierto delante de Dios está su ungido, refiriéndose a Eliab, a uno de los hijos. Inmediatamente dice la Biblia que Dios le respondió a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón, ¿no? Y entonces, de pronto Samuel se da cuenta de que, aunque él creía que Eliab
por su apariencia era la persona que tenía que ungir, se da cuenta de que no es. Y siguen pasando los demás hijos, ¿no? Abinadab, Sama, etcétera, etcétera, hasta el resto de hijos que había ahí. Y Dios le dice que no es ninguno de esos. Entonces todos sabemos un poquito la historia, que luego le pregunta si tiene algún hijo más y entonces dice que sí, que tiene a David, que está cuidando las ovejas, y le dijo que le trajera, y ya finalmente. Pero aquí en esta historia vemos que Samuel estaba dispuesto, y lo mencionó, que él era, que estaba delante de la persona que tenía que ser ungida, y se equivocó, ¿no? Y esto nos habla, ¿no?, de la importancia de que reconocer siempre que conocemos en parte, estamos siempre aprendiendo, porque cometemos dos errores. Si pensamos que no estamos aprendiendo siempre, dejamos de aprender porque cerramos la puerta a cosas nuevas que podamos aprender, y en segundo lugar cometemos errores, como le pasó aquí a Samuel, aunque no tuvo mayor trascendencia, ¿no? Y la otra cosa, ¿por qué no debo juzgar? La tercera, ¿por qué no debo juzgar? Es porque juzgar no nos hace mejores, nos hace peores. Y explico por qué, ¿no? Juzgar a los demás no nos hace mejores. De alguna manera nos perjudica, ¿no? Y esto voy a la anécdota inicial del filósofo, ¿no? Es interesante que el filósofo, cuando le fue a pedir disculpas a esta persona, él podía haberle dicho, bueno, no te preocupes, te enfadaste conmigo, tal, no pasa nada. Pero este filósofo, como hemos dicho en la historia, no se fija en lo que había hecho el hombre, el otro. Se fija en lo que había hecho él. Y dice, no, soy yo el que tiene que pedirte disculpas y soy yo el que está aprendiendo algo de ti. Y le dice eso, ¿no? Dice, bueno, yo he aprendido de ti, lo que hemos dicho antes, no juzgar, ¿no? Entonces, aquí está el verdadero crecimiento. El verdadero crecimiento está en este punto, ¿no? Que puede ser como que pasa muy de puntilla, pero tiene que ver con con lo que hizo este filósofo, ¿no? Y es darle importancia, porque cuando nosotros cada día, ¿no?, esto lo podemos practicar, tenemos siempre dos opciones ante cualquier circunstancia como la que vivió este hombre y otras que podemos vivir, ¿no? Tenemos dos opciones. Una de ellas es juzgar a los demás poniendo la mirada en lo que hacen otros, que es lo que se suele hacer. La mayoría y la tendencia natural es, cuando sucede algo, ponemos la mirada en el otro e intentamos juzgar qué ha hecho el otro, o bien para echarle la culpa o bien para justificarnos nosotros, ¿no? Pero la otra opción es juzgarme a mí mismo, y es poner la mirada en mí, cómo he reaccionado yo. Y ahí está el crecimiento. El crecimiento no es la ausencia de problemas, de conflictos, el crecimiento no es la ausencia de que alguien te pueda poner la zancadilla. El crecimiento está en esa segunda opción, que es poner la mirada en ti, no en lo que hace mal el otro. Eso no quiere decir que ignores lo que ha hecho el otro, ni mucho menos, pero no te centres en eso, céntrate en cómo has reaccionado tú, ¿no? En Lucas capítulo 6 Jesús lo explica de forma magistral. Él dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y no miras la viga que está en el tuyo? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y después podrás sacar la paja, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Es importantísimo porque lo que es poner la mira en los demás nos lleva a lo que es el tema pues eso, del cotilleo, nos lleva de juzgar a los demás. Y es interesante, ¿no?, cuando uno ve los programas de televisión que tienen bastante audiencia, ¿no? También es un tema para analizar cómo hay gente que se dedica en esos programas solamente a juzgar a otro, que es lo que llaman el periodismo rosa o de cotilleo, ¿no? Y son programas que tenemos en las cadenas continuamente con bastante audiencia, ¿no? Porque si no, no estarían. Y son exclusivamente personas que van allí a juzgar a otros. No se juzgan a ellos mismos, salvo alguna excepción. La mayoría hablan de los demás. Y hablan de cosas que son personales, que no tenían ni por qué hablar de los demás. Y esto puede hacer que entretenga a muchas personas, porque dentro de nosotros está ese morbo, nos gusta escuchar historias, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de esto, porque esto está dentro de nosotros, o sea, que el enemigo lo tenemos dentro, no está fuera, está dentro de nosotros, esa curiosidad de saber historia, y eso es lo que hace que tenga audiencia estos programas. Entonces, estas personas a nivel personal poco pueden crecer allí, porque se están dedicando a admirar a los demás. No se están dedicando a admirarse a sí mismos, como hacen ellos, ¿no?
Y aquí el margen de crecimiento es muy poco, es nulo, ¿no? De hecho, también en el mundo cristiano he conocido personas que se les da muy bien esto de criticar, de juzgar, se les da bien. Se puede decir que casi es un ministerio. El problema está que no se puede decir que sea un ministerio, sino es una deformación, porque todos los ministerios de la Iglesia Dios los crea y los diseña para edificar, no para destruir, ¿no? Entonces no se puede dedicar decir que es un ministerio. Ahora, ¿edifica la murmuración? ¿Edifica juzgar a otro? Es evidente que no. Y aquí quiero también recurrir a una anécdota que creo que alguna vez la he contado, ¿no? En una ocasión, un hombre empezó en su pueblo a hablar mal de una persona. Y, y de alguna manera, pues bueno, al poco tiempo se hizo ya ahí, pues todo el mundo lo sabía. La persona que se enteró de esto, ¿no? Que había sido juzgada y con varias acusaciones, se sintió fatal, se sintió muy mal. Y lo interesante de esto es que este hombre, cuando pasó el tiempo, se dio cuenta de que él se había equivocado, de que había metido la pata, de que lo que él pensaba era mentira. Y por una mentira había hecho daño a esta persona, a esta otra persona, ¿no? Así que él, intentando aliviar esa culpabilidad que tenía, se acercó a una persona que era reconocida en una casa, que era una persona sabia, madura, para pedirle consejo. Y se acercó allí. Cuando este hombre fue a ese lugar a pedirle consejo, el hombre, que después de escuchar su historia, le dijo: mira, vas a hacer una cosa, cuando vayas la próxima vez al mercado, que está cerca de tu pueblo, de tu aldea, y compra una gallina o un pollo, y cuando lo vayas a cocinar, que le vas a desplumar, le vas a quitar las plumas, esas plumas las metes todas en una caja y me la traes aquí. Entonces el hombre lo hizo así. Cuando ese día iba a cocinar, pues compró esa gallina, desplumó y metió las plumas en la caja. Y fue todo ese camino hasta ese lugar donde estaba esta persona, en una casa en el bosque, ¿no? Cuando llegó allí, le trajo la caja con lo que le había dicho, y el hombre le dijo: bueno, ahora lo que tienes que hacer es volver por donde has venido a tu casa, pero con esta caja ves soltando todas las plumas. Y él volvió a su casa por el camino, soltando lentamente todas las plumas por todo el camino. Y también recordaba que le dijo: bueno, al día siguiente vuelves a venir aquí. Y al día siguiente, lógicamente él, aunque le extrañaba lo que le estaba diciendo, pero él obedeció, y al día siguiente, cuando ya se levantó por la mañana siguiente, pues él cogió ese mismo camino para volver otra vez al hombre, ¿no? A este sabio. Cuando llegó allí a la casa del sabio, pues el sabio le dijo, bueno, que saliera a recoger las plumas que le había dicho que soltara. Cuando él salió a recoger las plumas, se dio cuenta de que prácticamente no había ninguna pluma. Se la había llevado el viento, cosas o alguien que había pasado. El caso es que de todas las plumas que había, solamente pudo encontrar 3 plumas, que son las que le llevó. Y entonces el sabio le dijo: mira, es muy fácil esparcir plumas, esparcir difamaciones, pero es muy difícil recuperar el daño que se hace. Y con esto lo que el sabio le dio a entender la importancia de que nunca volviera a hacer aquello, porque es muy fácil difamar, pero es muy difícil reconstruir aquel daño que se ha hecho, ¿no? Y yo creo que esto es muy, muy importante, porque esto pasa también en la sociedad, en la familia, pasa en la iglesia. Es muy fácil que después de estar tiempo trabajando con personas, ayudando, levantando, venga alguien con ese ministerio, entre comillas, de juzgar, de murmurar, y en poco tiempo puede tirar por tierra algo que luego es muy difícil de reponer, como esas plumas, ¿no? Así que decir también que, aunque inicialmente uno pueda pensar que tiene razón, si el llevar razón te va a justificar que tú critiques y juzgues a otros, no lo debes de hacer. Entre otras cosas, porque no hay bendición en eso. No hay bendición, aunque llegaras a tener razón, no hay bendición en la murmuración y en el juicio unos a otros, ¿no?
¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios aborrece eso. Dios aborrece la murmuración. Lo tenemos en Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice, 6 cosas aborrece Dios. Y aún 7 odia su alma. Dice, una son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Estoy leyendo en Proverbio 6, 16 en adelante. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso. Y por último, dice, el que siembra discordia entre hermanos. Así que no hay bendición en esto. No solamente es cuestión de razón, no solamente es cuestión de que se lo merece, es cuestión de que Dios no está en eso, no hay bendición para eso. Así que se trata de que tú no solamente digas es que está mal murmurar, es que está mal criticar, no, es que Dios no está ahí. Y la bendición de Dios se va a alejar de ti. Aunque haya personas que te apoyen, da igual, Dios ya ha dejado de apoyarte. Así que es tan importante que tengamos en cuenta esto, por qué no debo de juzgar. Y quiero recuperar estos tres motivos que he dicho de no juzgar. Primero hemos dicho porque no somos jueces, salvo que tú seas un juez de oficio, ¿no? Que la mayoría de nosotros no lo somos. Porque no somos jueces, porque solo conocemos en parte, podemos meter la pata. Y tercero, porque no nos hace mejores juzgar a otros, nos hace mejores juzgarnos a nosotros mismos. Eso nos hace cambiar, ¿no? Y por último, quiero terminar con que el Evangelio de Lucas, también Jesús en ese texto que estamos diciendo, capítulo 6, él habla también acerca de lo que es ser un buen árbol y un mal árbol, ¿no? Dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues si no se cosechan higos de los espinos, ni tampoco zarzas se vendimian las uvas, ni tampoco en la zarza se vendimian las uvas, ¿no? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que uno se da cuenta aquí, ¿no?, que tenemos que ser un árbol bueno, ¿no? Y sabemos que no lo somos por nosotros mismos, pero Dios está ahí para ayudarnos, no tenemos excusa, Dios está para guiarnos con su palabra, con su Espíritu Santo, para hacernos mejor árbol cada día, ¿no? Entonces, el fruto, cuando uno lee estas palabras de Jesús, ¿no?, que está diciendo, el fruto, fijaros que no es antes que el árbol, porque Jesús dice que el hombre bueno saca su tesoro de su corazón, no de su boca. Entonces es importante entender esto, ¿no? Porque a veces hacemos énfasis en los frutos, pero tenemos que hacer énfasis en lo que es el árbol, espiritualmente nuestro corazón. Si ponemos simplemente énfasis en controlar nuestra boca, que también tenemos que hacerlo, pero no dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, es muy difícil, porque se nos van a escapar continuamente, porque dice aquí, Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón hay cosas que no agradan a Dios, aunque queramos refrenarlas, se van a salir en cualquier momento. Y en última instancia, donde van a salir es en sitios donde tengamos más, en casa, donde tengamos más confianza, castigando a las personas que más amamos, ¿no? Y quiero finalizar, ¿no?, diciendo también que desde el punto de vista legal, no se contempla también, hablo ahora en juicios legales, ¿no? No se contempla como atenuante el hecho de que nosotros hagamos algo justificando que lo hacen otros. Eso no sirve en un juicio. Tú eres culpable de lo que tú haces, lo que ha hecho otro, aunque tú lo veas, tú no puedes excusarte. Con eso no es que él también lo hizo. Bueno, pues si también lo hizo, tú vas a pagar también como él por haberlo hecho también, ¿no? Entonces, transportándolo al tema de la murmuración, delante de Dios no sirve que tú murmures porque otros lo hacen, porque alguien te está dando mal ejemplo, porque normalmente una persona que murmura necesita como diríamos, necesitan un cómplice, alguien que le escuche, si no la persona buscará a otra. Entonces es importante, ¿verdad?, que entendamos que no estamos justificados cuando estamos escuchando a alguien que murmura de otro y lo estamos consintiendo. Eso no nos sirve delante de Dios. Decir, bueno, es que yo tengo justificación porque fue ella, pero yo le estaba escuchando. Y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. En Romanos 14 dice, la palabra de Dios dice que, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y eso quiere decir que aunque somos cristianos,
el tribunal de Cristo no está hecho para como el juicio final. El tribunal de Cristo es para los cristianos. Lo dice aquí claramente, y compareceremos delante de ese tribunal para dar cuenta de lo que hemos hecho. No es decir, yo soy salvo y ya está, no, yo soy salvo y tengo que dar cuenta ante el tribunal de Cristo de qué es lo que he hecho, por qué lo he dicho, qué es lo que he dicho. Así que es muy importante tener en cuenta que no se trata de lo que otros hacen, sino de lo que yo hago. Cuando el Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando Pedro le pregunta a Jesús, refiriéndose a Juan, a ese joven, que era Juan en ese momento, ¿y qué de este? Conocemos las palabras, la respuesta de Jesús, que Jesús le dice a Pedro, ¿y qué te importa lo que sea de este, si yo quiero que él quede, etcétera, etcétera? Dice, sígueme tú. Entonces, esto es muy importante. Se trata de que nosotros delante de Dios tenemos, digamos, una responsabilidad personal y no importa lo que hagan otros. Así que yo quiero decirte que un gran paso, y quiero terminar con esto, un gran paso de madurez se trata de que aprender de aquellas personas que son un ejemplo, pero a la vez no dejarnos arrastrar por aquellas personas que no son un ejemplo, que también sucede, sino al contrario, que nosotros seamos ejemplo para ellos, no al contrario. Entonces, aquí tenemos también lo que yo entiendo un gran paso de madurez. Tenemos que convertir a aquellas personas que puedan ser ejemplo en algo a imitar, si creemos que coincide con la Biblia, pero a la vez aquellas personas que no quieren ir a la iglesia, aquellas personas que no leen la Biblia, aquellas personas que desprecian, que no sea para ti una referencia, porque aunque tú te sientas justificado porque otro no lo hace, delante de Dios no sirve. Legalmente ese argumento, permíteme, espiritualmente no sirve, porque tú tendrás que dar cuenta a Dios por lo que tú haces. Y también posiblemente cuando tú decidas hacer lo correcto es posible que ayudes a esta persona que a lo mejor no lo está haciendo correctamente. Y quiero dejarte con esto y pedir que Dios te bendiga y que sigamos adelante, que medites sobre estos textos de la Biblia y que si Dios quiere nos podamos ver en uno de los cultos presenciales que estamos ya teniendo. Un fuerte abrazo para todos, un fuerte abrazo.